Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias a todos y a todas por acudir a esta nueva charla o conferencia de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Hoy vamos a tratar un tema que es, bueno, a mi juicio, uno de los grandes temas que tiene planteado la actualidad. Yo esta mañana estaba dando una clase de Historia del Pensamiento Moderno que tocaba la Revolución Francesa, y no sé por qué me ha venido esta charla a la cabeza, porque el origen de la Revolución Francesa, uno de los orígenes, en la asamblea que convocó el rey a los tres estamentos, ¿no?, que eran el clero, la nobleza y el Estado llano, resulta que el Estado llano era el único que trabajaba y creaba riqueza y apenas tenía poder de voto en esa asamblea, y resulta que el clero y la nobleza no pagaban impuestos, los únicos que pagaban impuestos eran los que realmente trabajaban. Y me ha venido a la cabeza las multinacionales, ¿no? Que en este mundo nuestro no es que sea una situación exactamente igual, no voy a afirmar eso porque no sería cierto, pero en fin, tiene reminiscencias sospechosas, ¿no? Las multinacionales y las grandes empresas, que son las que más riqueza tienen, no crean, porque los que crean riqueza son siempre los seres humanos, los trabajadores, pero que son las que más dividendos se llevan al bolsillo, por así decir, y sorprendentemente son, o en muchos casos, son las que menos impuestos pagan. Un multimillonario americano lo dijo de la mejor manera posible. Dijo: yo pago menos impuestos que mi secretaria. Y es completamente cierto. Esta es una de las grandes cuestiones que tiene planteada la actualidad, la de los paraísos fiscales, y para plantearla, o para iluminarnos al respecto, tenemos a Susana Ruiz Rodríguez, que es coordinadora global de justicia fiscal para Oxfam Internacional, que representa regularmente a la institución en los espacios de relación de Oxfam con el G20, con la OCDE, con el FMI y con la Unión Europea. Ahí queda eso. Que ha formado parte de mesas redondas con actores políticos de la sociedad civil y administraciones tributarias de África, Sudeste Asiático y América Latina, y además en debates regulares con periodistas de investigación y el sector privado. Es autora y coautora de varios informes de Oxfam sobre desigualdad, fiscalidad internacional y la responsabilidad fiscal de grandes empresas transnacionales. Por todo ello, creo que es, sin duda, una de las personas que en España tiene una visión más informada y además y también más crítica sobre toda esta cuestión de los paraísos fiscales. Así que sencillamente es un placer poder recibirla en la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Y Susana, mil gracias por estar aquí y tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. La verdad es que primero dije sí, luego lo pensé, porque una cosa es hablar de cuestiones como la justicia fiscal o los paraísos fiscales desde un punto de vista técnico, sobre cómo reformar y cómo modificar las agendas para que se produzcan esos cambios que esperamos, y otra cosa que en realidad es el fondo y el trasfondo de todo el trabajo que hacemos, es vincularlo con los impactos que tiene la no justicia fiscal, el abuso de poder también de aquellos que están utilizando estos paraísos fiscales o esos agujeros negros, y el impacto que esto tiene en la democracia. Cuando en Oxfam sacamos la campaña, empezamos a trabajar sobre desigualdad hace ya 6 años, todo el trabajo en desigualdad empezó también no solamente cuestionando el problema de concentración y de hiperconcentración de riqueza, sino también poniendo el foco en aquellos elementos que podían ser un acelerador de esta desigualdad, de esta concentración de riqueza, pero también una solución. Y desde el principio, la justicia fiscal y el papel de los paraísos fiscales han estado en el centro del trabajo que hemos venido realizando. Por eso, aunque hablo de paraísos fiscales, para mí lo importante era, como estamos poniendo ahora, las personas por delante de los beneficios y el papel que conseguimos, es decir, no solamente conseguir esos cambios legislativos, sino cambiar también las reglas de poder que impiden muchas veces que estos cambios sean posibles. Para esto, es decir, mucho del trabajo que nosotros hacemos desde organizaciones como Oxfam y desde otras organizaciones, desde el movimiento de la justicia fiscal a nivel internacional, tiene mucho que ver también con el papel que han venido desarrollando los periodistas de investigación.
nosotros no tenemos acceso a los datos. Es decir, por la propia naturaleza de la utilización de los paraísos fiscales, hemos utilizado miles de metodologías para intentar estimar cuántas son las pérdidas fiscales, cómo funcionan los paraísos fiscales, pero en realidad todo nuestro trabajo pegó un cambio brutal desde el momento en que los periodistas de investigación pudieron coordinarse en un montón de países para trabajar juntos y utilizar bases de datos, bueno, filtraciones que les llegaban de fuentes anónimas, pero que nos permitían no solamente tener un dato en bruto de cuánto dinero estaba circulando por esos paraísos fiscales, sino los entresijos, las historias, el saber no solamente las personas, porque eso siempre da mucho morbo y genera muchos titulares, pero también entender a través de las historias que estos periodistas iban construyendo, cómo esas personas, esas personalidades, esos personajes públicos o las grandes empresas estaban intencionadamente utilizando estos paraísos fiscales. Y para mí esta es una de las cuestiones importantes, las filtraciones de estos periodistas de investigación, y el ICIJ, que es el consorcio de periodistas de investigación internacional, es el más potente, el que coordina más de 600 periodistas en todo el mundo en estos momentos. Lo que demuestran es que hay una intencionalidad. Quienes están utilizando los paraísos fiscales no es solamente por casualidad o por protección, por seguridad jurídica. En realidad hay una intencionalidad vinculada a un elemento fundamental, que es la ruptura de los principios democráticos, y es lo que vamos a ver ahora. Seguro que los papeles de Panamá es la filtración que más os suena, pero antes de los papeles de Panamá hubo otras. Los papeles de Panamá fueron el boom más importante porque fue la primera de las súper grandes filtraciones, pero antes hubo otras como los LuxLeaks, que fue muy potente para nosotros en la agenda europea porque nos permitió romper, es decir, el gobierno de Luxemburgo, el que entonces era ministro de Luxemburgo, que luego fue presidente de la Comisión Europea durante 2 mandatos, Juncker, el que estaba firmando acuerdos secretos con 350 empresas. Eso es lo que supimos, la filtración. Y eso permitió, fue el principio, los LuxLeaks, fue el principio de la agitación que se estuvo produciendo en la agenda europea para empezar a poner en marcha mecanismos que no permitieran, que vigilaran por un lado el funcionamiento de algunos de esos estados dentro de la Unión Europea y sobre todo cómo estos estados se vinculaban con los paraísos fiscales fuera. Pero estos papeles de Pandora tienen algunas características únicas. Es la filtración más grande que se ha producido hasta ahora, no es la que más titulares ha ocupado aquí en España. La de los papeles de Panamá fue como mucho más potente en términos mediáticos, pero sí ha ocupado muchos espacios también en otros países, especialmente en América Latina, y ahora vais a ver por qué. En realidad, siempre nos llama la atención los nombres. Esto es lo que digo, calienta portadas, da mucho morbo. Julio Iglesias, Shakira, todos. En Reino Unido salió muy implicado también Tony Blair y su mujer, que habían comprado un edificio por 8 millones de libras, 8 millones de libras, un edificio para hacer su oficina desde una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Apareció Putin, bueno, Putin siempre acaba entre estos. Nada nuevo que nos sorprenda. Pero también estuvo implicado el que ahora es expresidente de la República Checa, Babiš, que realmente luego perdió las elecciones, yo creo que fue una semana después. Pero donde más titulares ha ocupado tiene que ver con América Latina. Es la primera vez quizás que nos encontramos con un escándalo, una filtración que golpea tan fuerte en América Latina, porque en realidad una de las características más importantes de esta filtración es el número de cargos políticos y de tan alto nivel que aparecen en esta filtración. Y aquí es uno de los puntos que nos va a conectar siempre con los fundamentos sociales y democráticos que se rompen con la utilización de estos paraísos fiscales y con la intencionalidad que hay detrás. Ha habido más de 330 políticos de alto nivel de 90 países, 12 mandatarios, también ha habido ministros de Economía, el de Brasil, por ejemplo, que han estado implicados, pero hay tres presidentes en activo en América Latina. Abinader de República Dominicana, Guillermo Lasso de Ecuador y Sebastián Piñera de Chile. Es la primera vez que nos encontramos, imaginaros que Pedro Sánchez aparece en estas filtraciones, y estamos hablando de ese nivel. Es decir, cuando estamos hablando de lo que supone para un país enterarte del peso que tienen los paraísos fiscales,
Este peso aparece con lo que puede significar el que tu presidente, tu primer ministro, ex primer ministro en el caso de Reino Unido con Tony Blair, presidentes en activos, el presidente de Kenia también, presidente de la República Checa. ¿Cómo es posible que aquellos que tienen que ser responsables de la salvaguarda del bien común y de proteger los ingresos y de generar ingresos suficientes para reinvertir en políticas sociales, están utilizando estos paraísos fiscales de una manera o de otra? Y ahora veremos si es legal, ilegal o simplemente no, especialmente amoral. Pero en América Latina está golpeado muy fuerte. Sebastián Piñera, el presidente todavía de Chile, pero están en proceso electoral, vemos qué pasa. Ha tenido una comisión de investigación abierta, es decir, para una destitución, una especie de moción de censura que no consiguió la mayoría suficiente en el Senado, otra vez señal de alerta. En el Senado, primero pasa el Congreso, pero en el Senado no hay votos suficientes para una destitución de un presidente implicado en un escándalo con la utilización de los paraísos fiscales. Esto nos debería de cuestionar la fortaleza de las instituciones, pero también se cuestiona mucho el proceso en el caso de Ecuador también por otros motivos. Es decir, porque en el caso de Ecuador hay una ley que obliga a los cargos públicos a tener que declarar si tienen activos en paraísos fiscales. Entonces, la cuestión es qué es un paraíso fiscal, que ha sido toda la discusión en la comisión de investigación que se ha producido en el caso de Ecuador. Entonces, el problema de la utilización de estos paraísos fiscales es que hay una especie de protección, porque es fácil en algunos territorios, en algunas jurisdicciones, constituir sociedades, lo que se llaman sociedades offshore. Offshore significa simplemente fuera de tu territorio, fuera de tu país, extraterritoriales, si queréis. Pero estas sociedades offshore son al final simplemente cascarones vacíos. No son sociedades, no son empresas productivas, son simplemente una dirección postal y luego veremos cómo funcionan. Pero tiene mucho que ver con la facilidad que algunos de estos territorios dan para poder constituir esas sociedades sin preguntar absolutamente nada. Y el papel de los intermediarios. Aquí Baker McKinsey es uno de los intermediarios de los despachos de abogados que han estado facilitando que algunas supergrandes fortunas de Estados Unidos utilicen, busquen e identifiquen las jurisdicciones que son más favorables para el tipo de transacciones que estaban realizando. Pero estas sociedades offshore al final lo que permiten es constituir esta sociedad pantalla, fantasma, en un territorio. Muchas veces ni siquiera aparece a nombre del beneficiario real, sino que se utiliza un testaferro. Esa sociedad pantalla en realidad muchas veces está participada por otra sociedad anterior en otro paraíso fiscal. Así podemos crear varios filtros en distintos territorios, pero al final el propietario, quien es el titular real, quien tiene la disponibilidad de esos activos, no aparece muchas veces en ninguna de esas sociedades. Y con estas sociedades, pantalla, lo que puedes hacer es de todo. Muchas veces comprar esos bienes. En el caso, por ejemplo, de Tony Blair y su esposa, habían comprado, como decía, este edificio en Londres desde una sociedad de la que ellos son socios en Reino Unido, que es la que es propietaria de la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, que es la que es propietaria de ese edificio en Londres. Entonces, en realidad lo que tenemos son activos físicos tangibles en nuestros países que son propiedad, en realidad, de sociedades que están fuera del territorio y que se escapan al control de la administración tributaria, pero se escapan también al impuesto. Entonces, si ellos constituyen esta sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para comprar este edificio, es porque se ahorraron casi 300 y pico mil euros de impuestos. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es moral? Bueno, es cuestionable al menos. Y sobre todo, una vez que se venda ese edificio, si supongamos que lo han comprado por 8 millones y lo venden por 10, esa diferencia, esas plusvalías que están tan de moda ahora, no van a tributar en Reino Unido, porque la propiedad, el beneficio, si queréis, se va a generar en un paraíso fiscal donde es difícil identificar al propietario, donde es difícil saber quién está detrás, pero donde sobre todo no hay impuestos. Entonces, lo que nos permiten esas sociedades pantalla es incluso invertir y ser propietarios de activos físicos en algunos países, pero
cuyos beneficios de cualquier transacción o de generación de valor que se vaya a ir generando se van a estar produciendo fuera del territorio. Entonces rompemos otra vez con la territorialidad, si queréis, de los bienes incluso que tenemos en nuestro país. Otro de los elementos interesantes en estas filtraciones de los papeles de Pandora es que siempre que nos imaginamos los paraísos fiscales son esas islas caribeñas con palmeritas y algún rico empresario que va con un sombrero Panamá y un maletín, pero esto es una realidad cada vez menos frecuente, o Suiza. En realidad, la mayor parte de los paraísos fiscales han ido cambiando el perfil. Se ha puesto cierta presión sobre esos paraísos fiscales más típicos, algunos, como las Islas Vírgenes Británicas, siguen resistiendo, pero hay muchos otros que se han ido creando con ese amparo de cierta legitimidad por ser estados, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, o otros territorios como los europeos, como Irlanda, Luxemburgo o Irlanda de otras maneras, que están dando facilidades que rompen también con los principios de plena competencia. Entonces, estos estados en Estados Unidos han aparecido muy fuerte en estos paraísos fiscales, en esta filtración, más fuerte que nunca. Y han aparecido territorios que para nosotros eran muy conocidos, como Delaware, y ahora hablaremos un poquito, pero han aparecido otros también como Dakota del Sur, que se ha ido convirtiendo en un superbúnker para los ricos. ¿Por qué Delaware? Es decir, por ejemplo, de las empresas del IBEX 35, el destino, es decir, donde más filiales tienen en paraísos fiscales es en Delaware. Es un estado muy pequeño, no llega a 1 millón de habitantes, tiene aproximadamente tantos habitantes como sociedades. Biden, de hecho, es de Delaware. Esto es una casualidad nada más, ¿eh? Pero en Delaware están registradas prácticamente la gran mayoría de megaempresas estadounidenses y otras también. Moderna, por ejemplo, tiene sociedad en Delaware. Es decir, Moderna tiene una parte de su actividad que tiene que ver con la parte productiva y otra que es donde se registran los royalties. Esa sociedad está en Delaware. Eso significa que los beneficios que se generan desde Delaware con otros estados fuera de Delaware no están tributando. Y además tiene una legislación que es especialmente protectora con la empresa. Entonces, por razones comerciales y por razones fiscales, Delaware es un paraíso fiscal al que recurren un gran número de empresas, entre ellas las del IBEX 35, pero también otras que tienen que ver con nuestra seguridad en estos momentos, como son aquellas responsables de las vacunas. Y Dakota del Sur, que nadie había hablado de Dakota del Sur como un paraíso fiscal, y vamos, os desafío, a mí me pasó decir, Dakota del Sur, para tengo que estudiar, ¿por qué Dakota del Sur es un paraíso fiscal? Y sí que lo habíamos venido viendo, tenía que ver con los fideicomisos, pero nunca lo habíamos identificado de una forma tan fuerte. Dakota del Sur en esta última década ha ido constituyéndose en una especie se ha ido especializando en realidad. Entonces, ¿en qué se ha especializado? Los superricos. ¿Qué es lo que los superricos necesitan? Fideicomisos. Un fideicomiso es una especie de sociedad que lo que permite es proteger la identidad de quienes son sus beneficiarios y que no aparezca esa identidad. Y en el caso de Dakota del Sur es prácticamente imposible conseguir información sobre los titulares de esos fideicomisos. Además es el paraíso de los no impuestos, porque no pagas impuestos a la renta, a los beneficios empresariales, ni al IRPF, si queréis, ni a las ganancias de capital, nada. O sea, es el territorio del no impuesto. Y ha multiplicado muchísimo en esta última década el volumen de activos que ha ido gestionando, es decir, de una forma como muy calladita, es decir, mientras poníamos el foco en Panamá y tal, no sé qué, Dakota del Sur se ha ido especializando en la generación de estos fideicomisos para los superricos, pero también porque Estados Unidos le ha permitido, es decir, Estados Unidos como país le ha permitido esa especialidad. Es decir, veremos que uno de los elementos que consiguen, es decir, si la opacidad, la falta de información para que las administraciones tributarias puedan rastrear el funcionamiento de esos paraísos fiscales, si hay que romperla, se rompe consiguiendo que las administraciones tributarias se hablen, intercambien información. Bueno, pues se ha creado un proceso muy grande de donde los distintos países se van intercambiando información de forma automática, y España recibe información de forma automática de todos los residentes españoles que están en unos 60 países, pero con Estados Unidos es bilateral, solamente con los países que Estados Unidos quiere. Entonces, los estándares de transparencia, si queréis, de Estados Unidos
una de las megapotencias mundiales, están muy por debajo de muchos otros países, entre ellos muchos países OCDE, pero también España. Entonces, esto ha permitido también que algunos de esos estados hayan ido convirtiéndose en esas burbujas de paraísos fiscales para los ultra ricos. Pero la mayor parte, es decir, la razón de ser de los paraísos fiscales no es solamente una. En realidad, y eso es lo que lo hace muy complicada, porque eso significa que hay que poner mecanismos de control diferentes en función de ese tipo de actividades. Siempre nos viene a la cabeza lo que tiene que ver con las actividades criminales y con la corrupción, y es cierto, en gran medida las actividades de corrupción tienen y actividades criminales necesitan de intermediarios financieros y legales que estén en esos paraísos fiscales o que permitan tengan esos contactos, pero necesitan de entidades fuera del territorio y de paraísos fiscales que le den todo ese halo de secretismo. Pero lo que más, en realidad, para lo que más se utilizan los paraísos fiscales tiene que ver con la evasión y la ilusión fiscal. La evasión, ¿cuál es la diferencia? La evasión es el fraude, es decir, cuando intencionadamente no declaras a la hacienda tributaria por empresas o por activos, es decir, es fraude, o falsificas facturas, etcétera, y utilizas esos paraísos fiscales o para ocultar o para falsificar. Y la ilusión fiscal es lo que hicieron Tony Blair y su mujer, que es utilizar los vacíos del sistema para pagar menos de lo que te corresponde. El 65% de la utilización de los paraísos fiscales a nivel internacional tiene más que ver con elusión fiscal que con fraude, con actividades criminales o con corrupción. Y tiene más que ver también con el funcionamiento de empresas, de sociedades utilizadas para esa elusión fiscal. Entonces, el primer problema que vamos a ver es que en realidad esto no es lo que teníamos en la mente cuando pensamos en los paraísos fiscales, pensábamos en la ocultación, en el fraude, en las actividades criminales. La realidad es que tenemos sistemas fiscales en los distintos países que no se conectan bien entre ellos y esos desajustes que hay entre las normas de los distintos países hacen que haya vacíos y esos vacíos son los que van a estar utilizando los paraísos fiscales para crear una especie de autopista por la que están circulando para poder atraer inversión, capitales, empresas y con la que están consiguiendo, muchas veces no son actividades ilegales, pero sí están consiguiendo pagar mucho menos de lo que deberían estar pagando. Entonces, ¿qué es un paraíso fiscal? Parece una pregunta absurda, pero en realidad tenemos un problema fundamental. No hay una única definición, no hay una lista internacional de paraísos fiscales. Hay tantas listas como instituciones. El Fondo Monetario habla de territorios offshore, de los que facilitan los flujos financieros. El Parlamento Europeo ha identificado otros territorios. Cada uno, la Unión Europea, no la Comisión, la Unión Europea ha puesto en marcha un proceso ahora, desde hace unos años, para crear una lista europea de paraísos fiscales. Cada uno crea listas en función de los criterios que tienen más que ver con la identidad de la institución que están manejando. Y hay listas también que tienen que ver con los activos financieros, con la utilización, las prácticas antiterroristas, sobre todo, o de blanqueo de capitales, pero son diferentes de las listas que se utilizan para esta elusión fiscal. Entonces, el problema que tenemos es que, en realidad, deberíamos de tener definiciones de paraísos fiscales que se ajustaran a la tipología del uso que vamos a dar, lo cual lo complica mucho. Entonces, nosotros, para trabajar e identificar estos paraísos fiscales, intentamos resumirlo en torno a 4 ejes principales. Uno, que tengan baja o nula tributación. O podemos discutir qué es baja, pero Irlanda tiene un 12,5%, para nosotros esto es baja. Ahora, todavía tenemos 12 o 13 países en el mundo que tienen un 0% en el impuesto de sociedades. Eso es ultra bajo. ¿Sí? O sea, que en el bajo o nulo hay una gama muy, muy amplia. Pero no siempre podemos tener países como Holanda, que tiene un tipo, o Luxemburgo, que tiene un tipo nominal teórico para actividades empresariales relativamente alto, pero luego que da un tratamiento privilegiado a determinados ingresos, es decir, los royalties, los ingresos que tienen que ver con dividendos, con las patentes, con toda la innovación que se registran en estos territorios, pueden, en vez de estar siendo grabados al 29%, pueden estar grabados entre un 0 y un 5%, dependiendo. Entonces, otro de los elementos que nos vamos a encontrar es ese tratamiento diferenciado entre cómo se graban las actividades normales o las actividades que tienen que ver con determinados tipos de ingresos o con los extranjeros. Por ejemplo, en Malta tienes 2 tipos, un 30% que es el tipo nominal en impuesto de sociedades y un 5% para cualquier actividad que desde Malta estés desarrollando fuera de Malta.
esto, bueno, es lo mismo que hace Panamá, por ejemplo, y que sigue protegiendo. Es decir, Panamá ha avanzado mucho en la transparencia, pero sigue protegiendo este régimen o regímenes preferenciales para determinadas actividades financieras que permiten que algunos ingresos sigan teniendo un tratamiento mucho más bajo. El otro es la falta de transparencia, de opacidad, etc. Entonces, ¿qué entendemos por esta falta de opacidad? Por ejemplo, durante mucho tiempo esto tenía que ver con el secreto bancario, pero el secreto bancario, del que Suiza era casi la madre fundadora, ha ido desapareciendo en la mayor parte de países por una obligación. Es decir, ahí sí que ha habido una presión de la comunidad internacional y obliga a identificar cuál es el origen de los capitales a casi todo el mundo, no a todos, a casi todos, aunque la teoría es que a todos... ¡Uy! Se me fue. Bueno, mientras ellos lo arreglan... los fallos técnicos, estos paraísos fiscales, es decir, esta opacidad también significa que cuando tú vas a constituir una sociedad offshore, no te van a preguntar ni de quién eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni de dónde es el dinero, ni qué vas a hacer con él, ni nada. Aquí, cuando constituyes una sociedad, te obligan, más o menos, bueno, te obligan a identificar la actividad que vas a desarrollar, el titular, el propietario real, los accionistas, todo. Bueno, en estas sociedades offshore, en estos territorios, con estas sociedades offshore no te preguntan nada. Entonces, constituir una sociedad pantalla en estos territorios es muy fácil y muy rápido porque prácticamente estás a golpe de un clic y si queréis, si tenéis un rato, mirar en Google cómo se constituye una offshore en Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Caimán, en Delaware. Si hay despachos de abogados que las ofrecen hasta por $50. Ahora, cuanto más quieres proteger todo eso y más filtros quieres poner para que sea más difícil de rastrear para tu agencia tributaria, entonces más caro te va a costar. De tal manera que al final es rentable para aquellos o que tienen grandes capitales o que tienen mucho que ocultar o que quieren, o sea, es decir, que cuando compras un edificio de 8 millones de euros y te vas a ahorrar en impuestos, te estás ahorrando mucho dinero. Entonces, tiene que compensar. Entonces, este es uno de los elementos más característicos, si queréis, la posibilidad de no identificar, de no obligar a identificar los propietarios reales o de que no exista transparencia porque no están intercambiando información con otras administraciones tributarias. Es decir, alguien que dice yo no quiero cooperar con otras administraciones tributarias, automáticamente la sospecha es que sea una jurisdicción que realmente no tiene intención de seguir protegiéndose como un búnker frente a otros países. Y esto hace que haya jurisdicciones como Holanda que se hayan convertido en el primer punto de entrada de la inversión a América Latina. Es decir, no significa que el primer inversor real en América Latina sea Holanda, sino que el primer punto de llegada del capital a América Latina es Holanda. Y Holanda no aparece en ningún listado, en ninguno. Mira que hasta Irlanda aparece en alguno y Luxemburgo. Holanda hace un trabajo diplomático excepcional y ha conseguido no aparecer en ninguna lista de ningún paraíso fiscal de ninguno de los países de América Latina. En el caso de... Ahora no me funciona. En el caso de Brasil es el 20% de la inversión. 1 de cada 5 dólares que entra de inversión en América Latina o que sale, lo hacen a través de un paraíso fiscal. Es decir, que es un 20%, es decir, que de cada dólar que se está atrayendo están entrando a través de estos paraísos fiscales. Nosotros hicimos un ejercicio hace unos años en un informe que llamamos Guerras Fiscales, de identificar a los 15 más agresivos, los 15 paraísos fiscales más agresivos. Y nos salen estos que aparecen aquí, algunos que son los sospechosos habituales y otros que lo son menos. Nuestro objetivo era justamente poner el foco mucho también en los europeos, que tampoco aparecen normalmente en la mayoría de estos paraísos fiscales. Pero lo que sí podemos ver es que en el caso de España, la inversión que salió de España hacia estos 15 paraísos fiscales más agresivos, que no son los únicos, es decir, Panamá estaría en el 16 y Delaware estaría por ahí, pero nuestra metodología no nos permitía separar a Delaware de Estados Unidos, pues la inversión de España hacia estos 15 paraísos fiscales se ha multiplicado por 2 y hay más inversión, es el doble de lo que se invierte en América Latina y 43 veces más de lo que se invierte en China. Ahí es nada. Entonces,
¿Qué consecuencias tiene la utilización de estos paraísos fiscales? La primera que se nos viene siempre a la mente es la pérdida de recursos. Es decir, cuando salieron los papeles de Pandora, nosotros titulábamos, bueno, en este ejercicio así también de agitación, es decir, cuando te digan que no hay hospitales, dilen que los busquen en los paraísos fiscales, porque cada hospital que nos falta está ahí, cada sueldo de funcionario público, de maestros, de autopistas, de todo lo que queramos que no tenemos, están en esos paraísos fiscales. Los recursos públicos que desaparecen están en parte en estos paraísos fiscales. Y están en parte aquí porque no se han puesto los mecanismos de control suficientes. El Fondo Monetario estima que, que hay unos 500.000 millones de dólares de ingresos fiscales que se pierden al año. Proporcionalmente, es decir, no en términos netos, pero proporcionalmente, las pérdidas de los países en desarrollo son un 30% más importantes que las de los países desarrollados. Es decir, que los países en desarrollo, que dependen más, además, de los ingresos que tienen que ver con las actividades de grandes empresas, son más vulnerables a los paraísos fiscales, pero tienen menos capacidad y menos recursos para poder controlarlo. En un informe que publicaban unos colegas de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal con la que trabajamos mucho, explicaban hace una semana, decían que las pérdidas fiscales de los paraísos fiscales de países OCDE podrían ser suficientes como para vacunar a la población mundial 3 veces, y esta es una realidad. Es decir, cuando nos dicen también que no hay recursos suficientes para poder garantizar recursos a toda la población mundial, entendamos que hay algunas de esas empresas que están operando desde paraísos fiscales y que muchos de esos recursos también se están perdiendo a través de esos paraísos fiscales. Gabriel Zucman, que tenía Jorge también el libro, que es uno de los grandes economistas, grandes expertos mundiales en temas fiscales, pero también especialmente de paraísos fiscales, él calcula que aproximadamente entre un 8 y un 12% de la riqueza mundial está en paraísos fiscales. Digamos que 1 de cada 10 dólares de riqueza que estamos generando, como dice Jorge, somos nosotros los que lo generamos, se van a paraísos fiscales. En el caso de España está por ahí, es un 10% también, lo que nos da una idea también de las pérdidas fiscales que podríamos estar generando. Pero ahí es lo que, en el cuadro de abajo, son datos de Gabriel Zucman, utilizados en un informe de la OCDE para América Latina. Es decir, ya estamos, desde las instituciones, están reconociendo la dimensión y la escala de estas pérdidas fiscales, pero vemos que en el caso de América Latina es muchísimo más importante, proporcionalmente también a la riqueza que tienen. Pero esto es lo más importante. Y si entendemos también que la mayor parte de las vulnerabilidades de los países, especialmente los países en desarrollo, a la hora de abordar la respuesta a la pandemia, tenían que ver con la incapacidad de tener recursos suficientes, fiscales suficientes, para reinvertir, para poder ofrecer planes de protección social, entonces estos elementos son todavía más urgentes y más importantes. Nosotros calculamos, con datos de CEPAL también y un estudio que hicimos, que las pérdidas fiscales en América Latina por la utilización de los paraísos fiscales eran el doble del conjunto de los paquetes de estímulo que se habían invertido en la región en reacción a la crisis de la COVID. De esos volúmenes estamos hablando. Pero tiene otras consecuencias y mucho de esto tiene que ver con la aceleración de la crisis de la desigualdad y con la desafección social. Cuando publicamos, no sé si sabéis, en enero normalmente todos los años solemos publicar un informe sobre concentración de riqueza, cómo crece la riqueza de los superricos cada año, nos sigue sorprendiendo, pero sigue siendo una realidad. Ahora estamos trabajando en enero de este año, pero hace unos años, cuando Biden todavía era vicepresidente en Estados Unidos, publicamos uno y sacamos también datos sobre la utilización de los paraísos fiscales. Y él publicó un tuit también en el que decía que la utilización de estos paraísos fiscales simplemente es un robo a tu país. Nosotros, o sea, si lo hubiese dicho yo, robo así puesto, se me hubiesen echado encima muchos medios poco amigables. Pero cuando le dice un vicepresidente que ahora es presidente, habría que recordar justamente que esta es la agenda que hay que poner en marcha de manera urgente para abordar parte de los problemas que tenemos, porque la utilización de estos paraísos fiscales tiene que ver mucho con la desafección social también y con esta crisis de desigualdad. La imagen que aparece arriba es justamente de Chile, cuando en octubre de 2019 las revueltas que hubo, los movimientos sociales y toda el descontento social que nació también de la subida del valor de los tickets de metro, en realidad responden
a muchas cuestiones que tienen que ver con las políticas fiscales. Y esto, es decir, utilizo esta imagen de Chile porque 2 años después tenemos el caso de un presidente que va a salir siendo, no va a dejar la presidencia por el escándalo, pero sí ha salido expuesto en estos escándalos. A lo largo de estos últimos años he elegido estas 2 curvas, ahora veréis, porque se parecen mucho. Lo que sí que hemos ido viendo es que hay una evolución muy similar en la hiperconcentración de riqueza, como ha ido creciendo el volumen de activos en estos paraísos, en los superricos y el número de superricos. Este año se dispara. Se ha crecido más en estos últimos 17 meses que en los últimos 15 años la concentración de riqueza, pero veis que es una curva muy parecida a la utilización de los paraísos fiscales. El volumen de activos que se ha ido moviendo hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 y ha crecido al doble de velocidad de lo que ha crecido la economía mundial en estos tiempos. Y es una curva muy parecida a la curva que sigue la concentración de riqueza. Gabriel Zucman también hacía una investigación con los datos de los Panama Papers y de la Agencia Tributaria de Noruega, en la que veía que la propensión a la evasión fiscal del 1% más rico era muchísimo más importante que la del resto de la población. Bueno, no nos sorprende, pero nos permite tener datos oficiales. Bueno, datos basados en las estadísticas oficiales. Y con esto también, otra de las consecuencias que nos vamos a encontrar es que están alterando las condiciones de la inversión y las reglas del juego de la actividad empresarial. Cuando ¿ves? Te aparece Gabriel Zucman también. El cuadro de la izquierda es allí es la utilización de los paraísos fiscales por las grandes empresas. El 45%, prácticamente la mitad de los beneficios internacionales de grandes corporaciones se declaran en paraísos fiscales, de los cuales hay una proporción extremadamente alta que tiene que ver con los paraísos fiscales europeos, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Es decir, que prácticamente la mitad de los beneficios empresariales se registran en paraísos fiscales o en territorios que aparecen con prácticas fiscales agresivas. El Fondo Monetario Internacional hace un par de años hizo un análisis también en el que hablaba de la inversión fantasma. Es decir, que hay un 40% de la inversión mundial que no es inversión real, sino que es inversión fantasma, es decir, que circula por estos paraísos fiscales. El 80% de esta inversión fantasma se concentra en 10 jurisdicciones que son muy parecidas a las que yo os comentaba antes, entre ellas también algunos de los europeos, como Holanda, Irlanda y Luxemburgo. Pero hasta los organismos internacionales reconocen que la utilización de estos paraísos fiscales altera las reglas del juego y genera una competencia desleal, un juego sucio entre empresas que están cumpliendo con sus obligaciones comerciales y de responsabilidad frente a otras que utilizan esos territorios para ir ubicando selectivamente parte de su actividad. ¿Cómo es posible esto? Cuando miramos algunos de estos territorios, las Islas Vírgenes Británicas, que aparecen en todos los escándalos, tienen registradas 830.000 empresas, un territorio de unos 28.000 habitantes y 153 kilómetros cuadrados. Es casi al revés de lo que pasa en Navarra, que no sé cuántos habitantes hay, 900.000 más o menos, y 35.000 empresas más o menos. Bueno, es decir, es que si veis las proporciones entre habitantes y empresas son completamente inversas en un territorio como las Islas Vírgenes Británicas, unas islitas, y un territorio en el que hay una actividad industrial, inversora, etcétera, como la Comunidad de Navarra. Y esto es posible, es decir, que si lo pensamos, esta densidad de empresas deberían de estar saliendo por las esquinas. En realidad, la mayor parte de estas empresas, como decía, son puros buzones, son direcciones postales. Por eso, en muchos casos hablamos de sociedades pantalla, pero también de sociedades postales, porque no son más que una dirección en un despacho de abogados que comparten muchas veces empresas que son competencia entre ellas. No son empresas reales. Detrás de cada uno de estos buzones está el nombre de una sociedad, pero no hay trabajadores, no hay activos, no hay estructura productiva, no hay prácticamente nada. Por eso volvemos a decir
decir que son esos cascarones vacíos. Y no son solamente un juego al que recurran los Estados Unidos o las grandes corporaciones, sino que en el caso de España también es una realidad. Entonces, desde hace unos años también hacemos un análisis de la evolución de la utilización de los paraísos fiscales por parte de empresas del IBEX 35 y sí que hemos visto que en estos últimos años ha ido cayendo un poquito la utilización, la constitución de esas sociedades en paraísos fiscales. Yo quiero pensar que tiene mucho que ver con la presión social que se ha ido generando alrededor del coste que puede tener la utilización de estos territorios. Pero a este ritmo nos hacen falta 35 años para que el IBEX realmente desaparezca de los paraísos fiscales. Entonces, sí que ha habido un movimiento, hemos visto incluso algunas de las empresas que han ido cerrando algunas de las estructuras en paraísos fiscales, muchas en Delaware y reubicando en otros territorios, pero hace falta meter el turbo porque a esta velocidad realmente no llegamos. Y esta es la realidad de las empresas. Esto es también un informe que hicimos hace unos años, no es porque Abengoa sea peor, porque al final esto es posible hacerlo, lo hicimos con 5 o 6 empresas, 7, pero Abengoa es la imagen un poco más espectacular. Todo lo que está en negro son filiales en paraísos fiscales. Las casillas grises son las filiales en territorios donde hay una actividad productiva. Entonces lo que hicimos fue utilizar las memorias de estas empresas e ir identificando cada una de las filiales para poder determinar si había una actividad económica real o no. Y lo que veíamos es que en muchos casos las filiales productivas iban colgando de sociedades en paraísos fiscales y que en muchos casos teníamos hasta 6 niveles de sociedades en cascada de las que dependían en esos paraísos fiscales. En el caso de Delaware vimos en alguna de las empresas del IBEX 35 que había hasta 6 niveles de empresas registradas en el mismo edificio, una empresa, propiedad de una empresa, propiedad de otra empresa, que era propiedad de otra, en el mismo edificio de Delaware. Por eso decimos que al final es como un juego de las muñecas rusas. Esta utilización de estas sociedades así en cascada, ya sea por grandes empresas o por grandes fortunas, lo que hacen es complicar o hacer mucho más difícil el rastreo, el funcionamiento de esas sociedades para las administraciones tributarias y que sea mucho más difícil entender por qué y para qué podemos imaginarlo, pero realmente si están siendo utilizadas como un vehículo de elusión fiscal. Nunca hablamos de fraude, sino de elusión fiscal, de minimización intencionada de lo que pagan las grandes empresas. De hecho, ya utilizando datos oficiales, el gráfico de allí es el que publica el Tesoro norteamericano con datos de una metodología nueva que se llama el reporte país por país, el Country by Country Reporting, que es una iniciativa que nació de la sociedad civil y que ha sido adoptada por la OCDE y que ahora más de 140 países tienen que estar implementando. Utilizando estos datos, lo que vemos es que las empresas norteamericanas están declarando todavía en 2017 más beneficios en las Islas Caimán, Singapur, Holanda, del que están declarando en mercados grandes como China, Brasil, Alemania o Francia. Pero cuando miramos esta parte de aquí, corresponde a los datos que publica la agencia tributaria, y estos son datos que se publicaron hace un mes aproximadamente. No tenemos ese desglose geográfico, no sabemos en todos los territorios, pero sí tenemos datos muy interesantes, es dónde están, cuánto están. Es decir, ¿cuántas empresas hay que estén pagando un impuesto de sociedades en tipo efectivo, es decir, realmente ultra bajo? Entonces, sabemos que hay 22 grupos empresariales en España que están pagando entre un 0 y un 5%, la mayoría más cerca del 0%, y son también los de mayor volumen de facturación. Son empresas españolas o internacionales que tienen que consolidar su declaración aquí en España. Entonces, lo que vemos es que el promedio, es decir, el tipo efectivo, el tipo nominal en España es de un 25%, ya pasa de un 35% a un 25% en los últimos 10 años, o sea, ya ha habido un recorte en el impuesto de sociedades considerable en estos últimos años, pero ese 25% no es lo que realmente pagan las empresas y en promedio están pagando más bien cerca de un 16%, con algunos grupos ultra grandes sobre todo, pero que pagan bastante poco. Utilizando estos datos de la agencia tributaria, nosotros lo que calculábamos es que la rentabilidad de estas empresas en las Islas Caimán era muchísimo más alta de lo que era la rentabilidad de estas empresas por trabajador en Colombia. Es decir, que un trabajador de cualquiera de estas empresas en las Islas Caimán, y tienen muy poquitos, o ninguno a veces, es mucho más rentable que un trabajador, un empleado de alguna de esas filiales en un país como Colombia, que es un destino tradicional de las exportaciones o de la inversión española. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas juegan. ¿Y a qué juegan? Las empresas juegan a localizar sus beneficios en paraísos fiscales
y estructuras de coste en los demás países. Entonces, una de las investigaciones que hicimos con estos colegas de Tax Justice Network hace unos años, lo que vimos es que utilizando los datos de las empresas norteamericanas, estas declaraban 80.000 millones de beneficios en las Islas Bermudas, sin actividad. Es decir, que hay unos beneficios brutos, pero que no hay prácticamente ventas, ni hay activos, ni hay estructura, ni hay personal, ni hay nada. Y es justo lo contrario de lo que pasa en España. Estas empresas están declarando unos beneficios que son un 600% más bajo que el volumen de ventas que están realizando. Es decir, aquí tenemos unas ventas mucho más asimilables a la masa salarial, al volumen del coste de trabajadores que tenemos, a los empleados y a los activos que tienen, pero en cambio declaran muy pocos beneficios. En el caso de las Islas Bermudas es todo lo contrario, ultra beneficios y un cascarón para todo lo demás. Esto se acelera con la economía digital. No nace con la economía digital, pero sí se acelera con la economía digital. Os pongo el ejemplo de Uber. No es un afán de señalar a Uber, sino porque es muy fácil explicarlo en el caso de Uber. Todo el modelo de fiscalidad internacional, es decir, no existe, me emociono, no existe un sistema fiscal internacional, existe un acuerdo para ir utilizando entre los distintos países algunas reglas comunes. Entonces, algunas de estas reglas se basan en varios principios, pero el más importante es que tú pagas allí donde, para que una empresa pague en un territorio, tiene que tener lo que se llama un establecimiento permanente a efectos fiscales, es decir, un domicilio fiscal. ¿Qué es lo que ocurre con estas empresas? Que están, si supongamos cuando pagas una carrera con un Uber, con un coche, tú estás pagando a un conductor en un servicio que se está prestando en tu territorio, pero cuando tú estás pagando con la tarjeta de crédito, ese dinero automáticamente se va a un paraíso fiscal, a Holanda, que luego esa plataforma le está pagando al conductor un 25%. O sea, tú pagas, pero ese dinero sale del territorio y solamente un 25% le vuelve al conductor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta idea del establecimiento permanente significa que la administración tributaria, la agencia tributaria, tenga una puerta a la que llamar para reclamar el pago, es decir, qué actividades han tenido ustedes, cuánto volumen de beneficios y cuánto han pagado. Cuando tú efectos fiscales no existes, la agencia tributaria no puede reclamarle a nadie. Puede ver los Uber y muchos otros, Amazon y compañía, empieza la campaña de Make Amazon Pay, pero Amazon, por ejemplo, distribuido en todas partes, pero lo que tiene Amazon en España son almacenes logísticos que son costes que se refacturan a la central en Holanda. Entonces, a efectos de la administración tributaria, aquí solo tenemos costes, no tenemos beneficios y por lo tanto no pagan impuestos. Y automáticamente lo que estamos viendo es que esta digitalización de la economía lo que está permitiendo es el control de operaciones desde fuera del territorio por empresas que están prestando el servicio dentro del territorio. Es bastante esquizofrénico, pero hay que pensar que durante 100 años el sistema fiscal internacional ha funcionado porque se desarrolló hace 100 años. Y hace 100 años, ya ha evolucionado muy poquito, pero hace 100 años se desarrolló para una empresa que fabricaba tornillos y compraba como mucho el acero fuera de su país, lo manufacturaba aquí y como mucho lo revendía en otro país. Pero había bienes tangibles y residencias fiscales permanentes. Con esta digitalización de la economía y la facilidad para mover las transacciones, tenemos un problema, pero tenemos otro problema y es el control de las operaciones desde fuera del territorio. Entonces, esto lo que ha ido permitiendo es que empresas como Google, por ejemplo, estén registrando en un país como Irlanda, con muy pocos habitantes, que es lo que viene en azul, y usuarios. O sea, en azul son los usuarios, pocos habitantes, pocos usuarios. Mega beneficios en Irlanda. En España, en todos los demás países, un volumen de usuarios dimensionado al tamaño del país, a los habitantes, y muchos menos beneficios. Entonces, esta realidad de estar, es decir, ¿quién no usa Google? Es decir, existe, es decir, cualquier ordenador que abras prácticamente se abre utilizando, o sea, está presente en nuestra actividad económica, en nuestra actividad diaria, pero no existe una utilización fiscal, una existencia fiscal para que la administración tributaria pueda reclamarle. ¿Por qué la digitalización de la economía ha ido acelerando todo esto? En parte porque son muy listas
Y en parte también porque las nuevas tecnologías, es decir, la digitalización de las transferencias, transacciones y todo lo ha permitido, pero también porque son negocios no tradicionales que se han ido creando más tarde. Entonces, cuando tú montas una fábrica de automóviles, por ejemplo, necesitas, es decir, ahí no puedes escaparte, tienes que tener las infraestructuras, puedes discutir otras cosas, pero tienes que estar. Cuando tú estás vendiendo servicios de anuncios online, tú puedes tener personas aquí que te sirven como comerciales para facilitar esas ventas, pero el control, es decir, la venta efectiva, se realiza desde fuera del territorio. Entonces, cuando pensaron en crear estas estructuras, pensaron dónde podíamos ir combinando el funcionamiento de algunos de esos territorios para que me genere a mí como empresa las mayores ventajas posibles. Y entonces se dieron cuenta de que aquí Irlanda y Holanda tenían un juego fantástico, porque entre las dos había convenios que les permitían funcionar desfiscalizadamente, es decir, las transferencias de Holanda, Irlanda, etcétera, están desfiscalizadas, pero además Holanda e Irlanda tienen una red de tratados comerciales y fiscales con muchos otros países que les permite también muy ventajosamente sacar el dinero de esos territorios sin que estén grabados. Y entonces generaron dos esquemas que se conocen como el sándwich holandés y el doble irlandés. Es decir, que tú creas una filial en Irlanda, pero tu matriz, donde están los derechos de propiedad intelectual y todo, están en las Islas Bermudas. Desde las Islas Bermudas está la matriz en Estados Unidos, pero en realidad toda la estructura real de servicios que estás prestando en Europa está funcionando a través de Irlanda y de Holanda. Es decir, cualquier cosa, aquí es un ejemplo que he sacado de Francia porque me gustaba el gráfico, pero es lo mismo con el caso de España. Cualquier producto, ordenador, etcétera, que estés vendiendo de aquí, en realidad solamente se queda con un margen muy pequeñito porque las ventas se están realizando desde las centrales de Holanda y de Irlanda. Y han ido creando, es decir, tanto lo han perfeccionado que han ido casi patentándolo, es decir, que muchas otras empresas han ido copiando este modelo del doble irlandés y del sándwich holandés. Pero no hay que pensar que esta realidad de la Europa de la competencia desleal, es decir, tenemos países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, Hungría, que juegan de una forma muy desleal con el resto de países de la Unión Europea y que, volviendo a la frase de Biden, roban recursos al resto de países. Lo tendremos que tener en cuenta ahora que vamos a discutir la regla fiscal o las discusiones sobre los fondos europeos. Pero en realidad estos países están alterando también dónde se están declarando beneficios por parte de empresas europeas en el territorio europeo. Entonces, no es que la Unión Europea no lo sepa, es decir, lo que pasa es que la dificultad para alcanzar acuerdos dentro de la Unión Europea hace que siempre miremos fuera, pero nunca miremos dentro. Pero estamos generando una Europa basada en la competencia desleal. Pero la Unión Europea, el informe que tiene más potente, es decir, de hecho se acaba de publicar también ahora, es lo que se llama el semestre europeo, que es donde mira las condiciones, es decir, el cumplimiento de la estabilidad económica de los distintos países. No sé si lo visteis en la prensa, creo que fue ayer justamente donde se publicaba también cómo España estaba cumpliendo, o sea, cómo se valoraban los cumplimientos de España, presupuestarios y todo. Bueno, en este informe, la Comisión Europea, es decir, es la Biblia de la Comisión Europea, ya ha estado reconociendo que las prácticas fiscales de 6 de los países de la Unión Europea son prácticas fiscales agresivas, pero no aplica sanciones. Hace una señal de alerta, pero todavía no conseguimos que se apliquen sanciones. El Parlamento Europeo se ha manifestado y ha pedido sanciones justamente para estos países. Entonces, esto, es decir, como veis, es decir, incluso pensando en el entramado del funcionamiento de la Unión Europea, toda esta utilización, es decir, toda la existencia de prácticas fiscales agresivas, paraísos fiscales en el corazón de Europa o fuera del corazón de Europa, rompe con unas reglas del juego que nos afectan a todos en conjunto. Luego hay muchas otras consecuencias. Cuantas más, es decir, por ejemplo, ahora que se habla mucho de buscar de gravar la riqueza, de aplicar nuevos impuestos a la riqueza, etcétera, que está en la agenda en Estados Unidos con propuestas muy potentes y en otros países, una de las dificultades, es decir, que siempre surge, es que no es eficiente, es muy difícil de recaudar, recauda poco el impuesto al patrimonio y además no tiene sentido porque la mayor parte de los contribuyentes no lo declaran. Es decir, yo tengo que pagar IRPF porque no puedo escapar, pero gravar a aquellos que tienen volúmenes de fortunas o patrimonios muy altos, eso se cuestiona porque en el fondo ellos sí que pueden escapar al impuesto. Ya es cuando menos, bueno,
desde un término moral es bastante sorprendente, pero la realidad es que cuanta más se utilicen los paraísos fiscales, más se utiliza también como un argumento para dificultar esos cambios legislativos. Es decir, ¿para qué todo este esfuerzo administrativo, técnico, etcétera, si en el fondo luego vamos a recaudar muy poquito porque la realidad es que no somos capaces de frenar esta fuga hacia paraísos fiscales? Y esto lleva a esa pérdida de confianza institucional y democrática. Yo voy a pagar impuestos cuando en realidad determinadas personalidades, determinadas empresas consiguen escapar al impuesto. Y eso genera ser un germen de una desafección social muy importante que cuestiona también por ejemplo, en momentos de mayores dificultades, cuando se exige a la ciudadanía que asuma esfuerzos en contribuciones fiscales más importantes. En la crisis anterior, en la de 2008-2010, la mayor parte del esfuerzo fiscal recayó sobre las familias a través del consumo y el trabajo. No se grabó, o sea, en el caso de España, en 2011 se recuperó el impuesto al patrimonio, pero las empresas no están pagando más de lo que estaban pagando, se recauda la mitad prácticamente de lo que se recaudaba antes. Entonces, es difícil como ciudadanía asumir esos esfuerzos cuando hay un cuestionamiento al doble rasero que puede haber para determinadas empresas o determinadas personalidades. Entonces, aceleran también esa inestabilidad financiera, especialmente en países con una institucionalidad más frágil, y ha generado un efecto muy perverso, que es lo que se llama la competencia desleal, la competencia fiscal, la carrera a la baja, el race to the bottom, que se dice en inglés, que aquí hemos llamado la competencia a la carrera a la baja, y que lo que hace es que cada país, si quiere atraer inversión, en el fondo se está fijando en cuáles son los tipos de los distintos países en los que operan tus empresas o que podrían elegir entre la inversión. Entonces, cuando tú te estás fijando en lo que hacen otros países y uno de tus competidores está bajando o rebajando mucho las condiciones, como Irlanda con un 12,5%, eso genera una presión a la baja y casi todos los países de la Unión Europea, todos menos Malta, han bajado el impuesto de sociedades. España, como os decía, un 35, un 25 en 10 años. Malta le da igual, porque como tiene ese sistema de un 30% y un 5% para las actividades extra maltesas, pues da lo mismo, que no lo bajen, porque en el fondo, para lo que está atrayendo la inversión es para ese 5%. Entonces, esta carrera a la baja ha complicado mucho también la posibilidad de contar con un sistema, con una sostenibilidad fiscal en el futuro, de pensar, pero ¿cuánto tienen que pagar las empresas? Y ahora hablaremos justamente porque esto forma parte del núcleo del acuerdo fiscal en la OCDE y el G20 que se firmó hace muy poquito. Pero eso, hay todo un debate sobre la legalidad y ilegalidad que a mí me enfada, es decir, aunque sea legal, es decir, la falta de responsabilidad de cargos políticos que están utilizando esas sociedades, me da lo mismo. O sea, el director de la Agencia Tributaria de Colombia ha aparecido también en los papeles de Pandora. Y había una discusión muy fuerte sobre si lo utilizaba mucho, no mucho, ahora termino ya. Pero en el fondo, es decir, cuestionan, es decir, si el director de la Agencia Tributaria no confía en su país, entonces, es decir, si estamos asumiendo que está creando sociedades allí por seguridad jurídica, entonces, ¿por qué? Es decir, tú tienes en tu mano la ejemplaridad, responder ante tu ciudadanía generando confianza. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales. Y el último, lo dejo para el final, de la corrupción y las prácticas criminales, porque es un elemento fundamental siempre, al que siempre volvemos, pero no es el principal en términos de construcción democrática. Son todos los anteriores los que más están afectando en la utilización de los paraísos fiscales y el vínculo con la democracia. Entonces, ¿tiene solución? Sí. ¿Tenemos ganas? Nosotros sí, otros igual no. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una industria y un sistema, y que como es un sistema no podemos poner parches, hace falta darle la vuelta a ese sistema y reinventarlo. Y eso es lo que la OCDE, bajo mandato del G20, intenta desde el año 2013. Entonces puso en marcha un proceso muy interesante, con 15 medidas, es decir, ya no eran fuegos artificiales, una medida estrella y tal, no sé qué, sino que pone en marcha un paquete de 15 medidas. La primera de las medidas era la acción sobre la economía digital. Se acuerdan 14 y se deja la primera porque no llegan a un consenso. El único consenso al que llegan es la falta de consenso. Y era la razón de ser desacuerdo. Entonces se pospone y se reanuda en la época Trump. Fue Trump el que permitió realmente reanudar en parte ese acuerdo, porque es decir, cuando modificó y planteó la reforma fiscal en Estados Unidos, creó un modelo también, es decir, cambió la legislación en Estados Unidos, y lo que él esperaba era simplemente que el resto del mundo replicara y copiara el sistema de Estados Unidos, que tuviéramos lo mismo. Cuando los europeos, cuando otros países empezaron a decir, ok,
es el momento, pero no va a ser solamente lo que Trump quiera. Trump empezó a sabotear todo este proceso y puso en marcha medidas sancionadoras comerciales, aranceles a los productos europeos, españoles, franceses, frente a iniciativas fiscales que se ponían en marcha, como la tasa Google. Entonces, para esto, es decir, por eso necesitamos un sistema multilateral. Necesitamos que un conjunto de países tomen decisiones en base a la creación de marcos, de estándares que respondan al interés general. Entonces, inicialmente este proceso estaba solamente gestionado por la OCDE y el G20, que nos da unos 40 países en conjunto, pero se fue ampliando en gran medida gracias a la presión de la sociedad civil y ahora tenemos 140 países. Y esto es lo que hace en octubre de este año se firmó. Entonces, no sé si lo habéis escuchado, pero se ha hablado del acuerdo del siglo, un acuerdo histórico. Y es histórico, sí, porque nos ha costado mucho y llegar a un acuerdo político casi en estos tiempos es lo que es histórico. Pero es menos histórico de lo que podía haber sido. En realidad es una medida que permite acabar con los paraísos fiscales del 0%, pero no va a acabar ni con la competencia fiscal, esa carrera hacia el fondo, ni va a acabar tampoco con este desvío artificial hacia paraísos fiscales. Y sobre todo, no está consiguiendo que sea un sistema redistributivo que funcione para todos los países. Entonces, aquí se ha inventado, la verdad es que es muy interesante filosóficamente, es decir, porque rompe con el status quo y genera dos medidas. Uno, entender que las empresas, da igual que tengan presencia permanente, no permanente, que estén operando desde Caimán o desde donde sea, van a estar tributando sobre la base mundial de sus beneficios y redistribuir esos beneficios a cada uno de los países. Entonces, la parte que le corresponde a España, en función de los usuarios, del volumen de ventas que tenga, luego se grava al 25% aquí. Y es como idea súper potente, porque ya no estamos hablando de encajonarnos en los beneficios que solamente se realizan en España, sino realmente empezar a entender que las corporaciones son transnacionales y que crean estructuras fiscales también para aprovecharse de esos vacíos. El problema es que solo va a afectar a 100 empresas, aquellas que facturen más de 20.000 millones de dólares y que tengan un 10% de beneficio. ¿Sabéis quién se queda fuera? Amazon se queda fuera. ¿Por qué? Porque factura más de 20.000 millones, pero no tiene una tasa de rentabilidad superior al 10%. ¿Por qué? Porque Amazon sigue comprando, es decir, un modelo de crecimiento basado en la compra de otras empresas que le permite tener siempre unos niveles de rentabilidad neta muy, muy bajas. Entonces, hay un riesgo, es que todo esto lo hayamos creado para conseguir que esta economía digital, que además tiene otras distorsiones en el empleo, etcétera, empiecen a pagar allí donde tienen una actividad económica real o estén generando valor, pero es posible que algunas de estas empresas se queden fuera. En todo caso, debería ser, si solo hay unas 100 megaempresas, es casi un piloto, veamos durante unos años cómo va a funcionar. La otra iniciativa era poner un mínimo en lo que tienen que pagar las empresas a nivel internacional. Entonces, esto es lo que se acorda del 15%. Es decir, que es muy radical como idea, es que al menos tienen que estar pagando de tipo efectivo, de tipo real, un 15%. Recordad esas 22 grupos empresariales en España que estaban pagando entre un 0 y un 5%. Entonces, esta es una idea muy potente, pero tiene trampas también. Uno, que al final este 15% es un 15% porque es lo que Irlanda estaba dispuesta a aceptar. Es decir, inicialmente lo que Estados Unidos proponía era que fuera un 21%. Nosotros proponíamos que fuera un 25%, con Zuckman, con Stiglitz, con otros economistas con los que trabajamos. Al final ha sido Irlanda la que ha puesto las condiciones. Entonces, este es el acuerdo que tiene posibilidades de ser aprobado en Estados Unidos y que tiene posibilidades de que Irlanda acepte para que luego en la agenda europea, donde las cuestiones fiscales tienen que ir por unanimidad, pueda aplicarse. Entonces, es una concesión a paraísos fiscales más que un acuerdo ambicioso. Pero tiene otro elemento también, es que la mayor parte, es decir, solamente se va a activar este 15% en los países donde está la casa matriz de las grandes multinacionales. Esto significa que 2/3 de los beneficios de este 15% van a ir a los países G7 y Unión Europea. Entonces, esta idea de crear, es histórico, bueno, pues para países como Argentina no. O sea, para muchos de los países en desarrollo esto no va a ser histórico. ¿Es mejor que nada? Sí. Y de hecho, en un evento que organizamos con el ministro argentino decía que los países estaban obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Entonces, porque la alternativa no es buena. Tenemos un sistema que no funciona para ellos. Pero después de casi 10 años de discusiones, tenemos un sistema fiscal internacional que va a generar
va a romper con los paraísos fiscales del 0%, pero va a generar un traslado de esos beneficios hacia los países ricos. Sin embargo, la revista Time también decía que este podía ser un acuerdo que podía salvar a la democracia. Entonces, es interesante porque en realidad volvemos a todo lo anterior que estábamos diciendo, que en el fondo el hecho de que haya empresas que estén pagando mucho menos utilizando paraísos fiscales y otras técnicas frente a los negocios tradicionales rompe con la sensación de compartir un modelo de construcción responsable, sostenible y democrática. Entonces, bueno, hemos perdido una ocasión, pero pensemos que ese acuerdo abre una vía y que con presión de la ciudadanía, de organizaciones y de muchos expertos conseguiremos seguir dando muchas batallas en los próximos años y conseguir que realmente sea histórico. Pues nada, muchas gracias a todos. Yo creo que me he extendido.